Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin y que constituye lo que en la profecía bíblica nos enseña y será divulgado el Evangelio del Reino a todos los seres de la tierra y después vendrá el fin. O sea, estamos divulgando el Evangelio del Reino, entregando públicamente a la humanidad por primera vez el misterio, porque siempre se entrega públicamente únicamente el símbolo y la parábola. Y como dice el Cristo, no deis perlas a los cerdos, porque la hallarán con los pies y la lanzarán contra ti. Y los cerdos son las personas materialistas o religiosas que tratan de comprender lo divino a través de la mente y la razón, y eso es una locura, y por eso el Cristo enseña las cosas de Dios para los ojos de las carnes, sentidos físicos, mente y razón es locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual la hemos perdido, tenemos que desarrollarla, tenemos que desarrollar la intuición, tenemos que comprobar el cuerpo astral, el alma, tenemos que comprobar la vida pasada, la dimensión, y así poco a poco, y tenemos que trabajar con los defectos que tiene nuestra alma esclava en el pecado para ir despertando conciencia y ahí, en ese proceso, ir desarrollando una visión espiritual que nos permite ver más allá de esa cárcel tridimensional esas tres dimensiones en la cual vive esclavizado el pobre ser humano con su Dios materia. Hoy vamos a continuar hablando de estos círculos dantescos. Vamos a hablar del cuarto círculo dantesco. Este círculo, o sea, cada círculo, el dolor es espantoso. Aquí nosotros tenemos 48 leyes. Si tú vas a una zona roja, ahí tienen como 100, 150 leyes. Tú vas a una cantina ya tiene como, eso ya es una parte infernal, ya sitios infernales, aquí mismo en la tierra. Entonces, este círculo está regido nada más ni nada menos que por 384 leyes. Los que más sufren en esta región infernal son todos aquellos que violan el equilibrio y la armonía de la moneda. O sea, que violan la ley del trogo autocrático cósmico común, que lo vamos a explicar bien esta noche. Entonces, toda la persona que hace mal uso del dinero en la vida está violando la ley del equilibrio de la moneda y esto le traerá consecuencias, no solamente en la misma vida, en el transcurso de su vida, no solamente en las otras vidas, sino sobre todo cuando lleguen aquí a este cuarto círculo dantesco. Los que más sufren aquí en este círculo son los ávaros, los derrochadores, los jugadores de lotería, eso no viene de Dios, los vendedores de lotería, de juegos de azar, de casino, todo eso no viene de Dios, los explotadores de cuerpos, prostitución, etcétera, etcétera, y de almas, sacerdotes y jefes religiosos que codician los bienes ajenos, acaparadores, dueños de grandes y grandes y grandes almacenes y que no quieren pagarle bien a sus trabajadores, sacerdotes y jefes religiosos que llenan sus bolsillos y viven de los diezmos de sus fieles, y todos los que de una u otra forma desequilibran la balanza económica de los pueblos. Toda violación de la ley del equilibrio de la economía de los pueblos origina injusticia social, violencia. Vea por qué Colombia ha habido tanta violencia, tanta injusticia social, tanta diferencia de clases, porque unos pocos manejan la economía, explotan, le quitan las tierras a los campesinos, etcétera, y eso crea injusticia y crea violencia social, guerras. Y esto trae como consecuencias kármicas dolorosas para aquellos que desequilibran la economía, porque todo eso que origina tiene que pagarlo y multiplicado.
En esta tenebrosa cuarto círculo dantesco, en estos infiernos atómicos de la naturaleza, hay dos tipos específicos de grandes involucionantes, los derrochadores y los ávaros. Esos se odian, allá se destruyen y pelean, se odian. El derrochador odia al avaro y el avaro odia al derrochador. ¿Por qué gastas? ¿Por qué guardas? Etcétera. Dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse jamás y que una otra vez, aun en los mundos infiernos, se atacan esas almas condenadas. Analizando esta cuestión de fondo, debemos aseverar solemnemente que es tan absurdo el derroche, el despilfarro, como la avaricia y el acaparamiento. Vamos a explicar lo que es la ley del trogo autocrático cósmico común, que es una de las 48 leyes que rigen la mecánica inconsciente de la naturaleza humana. Dice esta ley, los procesos económicos humanos, las fluctuaciones de la moneda, el debe y el haber financiero, el intercambio de mercancías y monedas, la economía particular de cada uno, lo que cada uno recibe, se gana con su salario y se gasta. Todo esto pertenece a la gran ley del eterno trogo autocrático cósmico común que está revisando la economía particular de toda la humanidad. Por ejemplo, una persona se gana su salario, el mínimo, se gana 2 millones, se gana 3 millones. Él reclama su salario. Lo están, la ley lo mantiene vigilante para ver en qué se gasta la plata. Que se va a tomar trago y a gastarse cientos y miles de pesos. Ojo, esa plata está mal gastada y está violando la ley que rige este cuarto círculo dantesco. Que coge y se va a engañar mujeres, etcétera. Ojo, está haciendo mal uso de la plata, etcétera. Eso está siendo revisado. Yo me recuerdo una vez que una señora me dijo, señor Ariel, ayúdeme para que mi esposo consiga trabajo. Yo le dije, ¿qué trabaja él? Me dice, él es albañil. Yo le dije, ¿cómo se porta él cuando trabaja? Ay, ve, él viene y se toma toda la plata y llega borracho y se vomita en la casa y nos maltrata. Yo le dije, que Dios le va a dar trabajo a ese señor, se lo dará a otra persona, pero si se está viendo nada más cómo se está gastando la plata, entonces hay necesidad de que nosotros conozcamos esta ley, porque cualquiera que viole la ley, a Dios no le interesa que usted crea, que no crea, ese es el problema suyo. El que viole la ley la tiene que pagar. Y lo que el hombre siembra, eso se tiene que recoger. Y esto se tiene que comprobar. Porque la humanidad dice, no, y los discípulos, no, la ley del karma, que no, eso no es palabra. Por eso es que la justicia divina está representada por una mujer que tiene colocada una venda sobre los ojos y en una mano tiene la balanza y en la otra mano tiene la espada de la justicia. De acuerdo como yo la balanza, así es la justicia divina. Y tiene una venda sobre los ojos porque la humanidad con la mente y con la razón jamás puede comprender lo que es la ley del karma y por eso la está violando y no cree que la está violando. El problema es gravísimo. Entonces, ¿qué se necesita? Despertar conciencia, mis queridos amigos, para comprender no solamente la ley del karma, la ley del trogo autocrático cósmico común, la ley de la evolución y la involución, la ley de la recurrencia. Todo eso hay que comprenderlo porque todo eso forma parte de un proceso de conocimiento integral que debemos desarrollar, conocer y comprobar a partir de los procesos conscientivos. Te repito, todo lo que el ser humano se gana en una empresa, en un trabajo, en un salario, etcétera, cómo compras, cómo vendes, lo haces bien, estás robando, ojo, ahí está la ley del equilibrio de la balanza. En el terreno de la vida práctica, podemos verificar conscientemente nosotros las desastrosas consecuencias que devienen en las personas que violan la ley de la balanza, el pródigo, el derrochador.
aquel que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy generoso, está creando desequilibrio en la balanza de los pueblos. ¿Por qué? Cuando hubo aquí el boom de la marihuana en Colombia, venían los, los- que los capos de esa cuestión de la marihuana. ¿Cuánto vale esta casa? 100 millones. Le doy 200 y me la desocupo ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se encarecieron los arriendos. Y se encareció la economía porque había circulando un dinero maldito que es el dinero del narcotráfico. Y donde hay narcotráfico, hay violencia, hay miseria, hay jóvenes destruidos por la droga, etcétera, etcétera. Entonces, el derrochador, aunque aparentemente haga bien haciendo circular la moneda en forma intensiva, está produciendo desequilibrio, no solamente en sí mismo, en su propia balanza, sino también en el movimiento general de los valores, causando daño a los pueblos. Y esto a la larga le va a ocasionar tremendos perjuicios económicos a los pueblos y a él mismo, porque si van a sufrir 10 millones de personas, a él le van a sumar el sufrimiento de esos 10 millones de personas. Y usted imagínese el karma de estas gentes que tienen tanto dinero y tanta riqueza, y son dueños de todo aquí en Colombia. Cuando esos señores les vayan a pasar la cuenta de cobro, eso van a pasar mucho trabajo, y hay testimonios, el maestro nos cuenta, y uno mismo conoce casos. Entonces, los pródigos y los ávaros, como karma, se convierten en mendigos, el castigo es mendigos durante varias vidas. Esos que acumulan grandes millones y millones y que son dueños de las riquezas de los pueblos, esos van a durar allá miles de vidas vendrán como mendigos pidiendo limosna, viviendo en la miseria, porque ese es el karma, el castigo para todos aquellos que violan la ley del equilibrio de la balanza. Ahora vamos a hablar del avaro. Yo conocí un señor que era avaro. Y ese señor no compraba ni ropa, ropa todavía. A los pobres pelados no los puso a estudiar y vivían pobrecitos. El señor era dueño de una cantidad de casas, pero era muy avaro. El señor murió y la mujer contrató un abogado, ay, pues la pobrecita también ahí. Y un hijo ahí que salió más. Entonces pidió una casa, entonces le dieron una casa ahí para dejarlo quieto. Y total, fue un tipo que vivió en la avaricia. ¿Por qué? Tú ahorrando, guardando plata. Si el Maestro Jesucristo dice, dad a cada día tu afán, ¿y por qué tienes miedo? El yo, el defecto, le tiene miedo al hambre, le tiene miedo al mañana, le tiene miedo al cáncer. No, pero ¿por qué vamos a tener miedo? Vamos a actuar correctamente y papá Dios ya se encargará de todas las cosas. Entonces, esta gente, estos ávaros que no hacen circular el dinero, que egoístamente lo retienen en forma indebida más allá de lo normal, crean perjuicios a la colectividad. Por el dinero hay que ponerlo en circulación. Uno viene aquí y llega la persona y vendiendo los plátanos y vendiendo las frutas y vendiendo las cosas. Entonces hay que comprar las cosas y tiene uno que ir comprar las cosas para que circule el dinero porque la gente trabaja en los almacenes. El pobre personas vienen aquí con sus carretillas vendiendo sus cosas. Hay que poner circular el dinero, hermano, para que todo el mundo coma, ¿ya? Y porque uno necesita cosas y hay que comprarlas. Entonces esta gente, estos ávaros, que no hacen circular el dinero, le están quitando el pan a mucha gente, están empobreciendo a sus semejantes. Por tal motivo están violando la ley del equilibrio de la balanza, la ley del trogo autoegocrático cósmico común y ávaros y todos aquellos que abusen del equilibrio de la moneda, vienen en la mendicidad, vienen de mendigos durante muchas vidas. El maestro Samael Aumbior nos contaba que allá en Estados Unidos había un señor que era empresario, dueño de grandes empresas, y él tenía un edificio grande donde manejaba, y los
y los empleados se quejaban porque el hombre era grosero, los maltrataba males, no les pagaba lo que les correspondía realmente. Y entonces un día murió el señor vino, el cuerpo muere, le cortan el cordón de plata, el alma pasa, le hacen el juicio y va en el Palacio de la Justicia Cósmica, los ángeles de la vida, cuando uno muere, le cortan el cordón, los ángeles de la muerte del arcángel Orifiel de Saturno. Cuando ya uno lo juzgan en el Palacio de la Justicia Divina, ese que dice en Salmo 82, versículo primero, Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces lo juzgan a esa alma, lo pesan en la balanza y lo mandan a un nuevo cuerpo. Entonces un ángel de la vida del arcángel San Gabriel conecta el cordón de plata a la cabeza de un espermatozoide fecundante. Y hay vida ya. Si esa muchachita viene ahí y se toma la post day, ya hay vida, ya hay vida, estás matando al pelado. Te van a cobrar, te van a cobrar el aborto y eso es gravísimo. Y si el bobo ese autorizó que te tomara la post day, también le van cobrando el muerto. Entonces ahora todo el mundo está violando la ley y nadie sabe lo que está haciendo. Porque se necesita cierta visión espiritual y cierto conocimiento de estas leyes, y estas leyes las estamos entregando en la gnosis y aquí en particular las estamos entregando en el centro gnóstico anal. O sea, es importante conocer estas leyes, cooperar con la ley del eterno trogo autoegocrático común, porque así se llama esa ley, para no entorpecer el equilibrio económico, para no causarnos daños a nosotros mismos ni causar daño a los demás. Como quiera que muchos ignoran lo que es esta ley, pero ya aquí la hemos explicado, maneja el equilibrio de las personas, de las empresas, de todo. Vea, voy a contarles aquí un caso para que ustedes me comprendan y comprendan. Aquí en Colombia hay unos señores que manejan unos supermercados, pero bastantes supermercados. Tienen mucha plata, ojo. Yo tengo un amigo que es economista y él era administrador en uno de esos supermercados. Él me contaba de que una vez el gerente, pues existe el administrador y existe el gerente y existe el propietario por allá, y la junta administradora, etcétera. Entonces vino el gerente y le dijo al administrador del supermercado que le reuniera a todo el personal, una reunión urgente. Estaba todo el personal, estaba el administrador y estaba el gerente. Entonces, el gerente tomó la palabra, era para el mes de diciembre, estaba comenzando el mes de diciembre, o iba a comenzar, y el gerente dijo, bueno, estamos en el mes de diciembre y necesitamos pues que la economía del supermercado se soporte bien, porque hay que pagar los salarios a ustedes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le vamos a proponer a ustedes hacerle un regalo al gran jefe, o sea, el dueño de toda esa cosa. Vamos a hacerle un regalo al gran jefe. ¿Ese regalo en qué consiste? En que en este mes ustedes van a trabajar todos los días, horas extras, hasta las 10 de la noche. Y como regalo no vamos a cobrar esas horas extras. Levante la mano los que estén de acuerdo. Yo le pregunté al administrador, amigo mío, ¿quiénes levantaron la mano? Me dice todos, porque el que no la levante quedaba agotado inmediatamente, porque en esa empresa habían acabado el sindicato, no quieren que nadie defienda a los trabajadores, ¿ya? Esas reformas laborales no se permiten por esta gente que tienen grandes intereses económicos y que odian el beneficio de los pueblos. También en otra empresa, también aquí en Barranquilla, conocí el mismo caso que le hacían regalos al jefe, etcétera. Y eso es un robo, mis queridos amigos, es una forma miserable de ganarse la plata, sobre todo cuando a los trabajadores realmente esos salarios, pues, si se paga mejor a los trabajadores, circula más la moneda y se activa más la economía, como ha pasado en este gobierno aquí en Colombia. Pero si la gente no gana nada, pues no circula la moneda y entonces el dinero se queda en manos de unos pocos y entonces hay injusticia, hay violencia social, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay necesidad de comprender estas cosas.
Dice, existe, o sea, son dos leyes, maneja, repito, la economía de todos los, y de toda la naturaleza, no es solo de los pueblos, sino de la misma naturaleza. Ahora, podemos explicarnos claramente el motivo fundamental por el cual pródigos y ávaros alteran la balanza de pagos y ocasionan grandes consecuencias en el desequilibrio económico, cósmico y humano, y esto le trae consecuencias para esos pueblos y para ellos mismos. Porque, si repito, si roban y le causan daño a 100 millones de personas, le suman el daño de las 100 millones de personas, y cuándo van a pagar ahí esas personas, esas almas, cuando vean condenadas a los mundos de invierno. Usted va, que es más o menos bueno, entra y sale varias veces, pero esas almas que roban fincas, que roban terrenos, que roban, que venden todas las industrias de los países para quedarse con la plata, oh, ya duran millones y millones de años. Que ellos no lo entiendan, es problema de ellos. Dice, quienes violan la ley en alguna forma, por la misma ley reciben su merecido. Entonces, no es pues extraño encontrar en este círculo dantesco a todos los que abusen de la economía de los pueblos, dice su propia economía. En el Averno, desesperados, todas estas personas que han violado la ley blasfeman contra la divinidad, maldicen, se combaten mutuamente y se sumergen en espantosas desaparición porque duran miles de años allí en este círculo dantesco. En este círculo hay más condenados que en ninguna otra parte. Oye, ¿cómo abusa la gente de la economía? Ya, la gente tiene miedo. Y entonces ganan más de la cuenta y están robando, mi querido amigo, están violando las leyes. Ávaros y pródigos son dos caras de la misma moneda, del mismo pecado. Y en este círculo forman dos grandes grupos y allí se arrojan mutuamente y a todo momento grandes rocas. Los unos le tiran rocas a los otros y las otras le tiran las rocas a los otros, etcétera, los sábaros, etcétera, y se gritan, ¿por qué gastas? ¿Por qué guardas? Y dice, nos dice el Dante Alighieri y nos dice el mismo maestro Samael que allí se encuentran cardenales, papas, sacerdotes, pastores de diferentes religiones que vivieron en medio de la avaricia. Allá en Estados Unidos hay pastores que tienen aviones y que tienen de todo. Ya se encuentran también calvos, tienen la cabeza rapada por su avaricia, por haber gastado mal y guardado mal. Los ávaros y los pródigos han perdido el paraíso. Y eso, yo no sé cuándo van a cambiar, porque ellos primero son codiciosos, derrochadores, acaparadores, todo para ellos, y después vienen de limonero durante varias vidas, y después que paguen todo, entonces regresan otra vez, como saben hacer plata, vuelven a hacer cosas. Ese es el ciclo kármico doloroso de esa gente que viven esclavas del dinero. ¿Ah? Como dice el maestro Samael, donde termina la necesidad, comienza la codicia. Y guardan, y guardan, y guardan, y guardan. Yo les voy a contar aquí una experiencia de una persona que murió y regresó a la vida. Y ella nos cuenta cómo le mostraban en el mundo de infierno todas. Es una cosa bastante interesante. Ya se las tengo preparadas, pero por ahora estamos con los mundos infiernos. Y tenemos que hablar de otras cosas también. Entonces, nos enseña pues allá el maestro Samael y el Dante Alighieri, porque los dos bajaron al mundo sin infierno, y el Dante escribió su obra, eh, La Divina Comedia, pero la tuvo que esconder el nombre porque lo quemaban allí en la Inquisición, y el maestro Samael escribió Si hay infierno, si hay diablo y si cabe. Es una obra paralela, es una obra paralela. Entonces nos dice el maestro Samael, uno se asombra al ver en estas regiones a tantos explotadores de cuerpos y de almas, jugadores de lotería y de baraja, de casinos,
sacerdotes y jerarcas místicos que insaciable codician los bienes ajenos. Una vez el maestro Samel nos cuenta que estando en los mundos infiernos, se le acercó un demonio grandísimo que es el que maneja las loterías, y que es el que maneja los casinos. Eso lo manejan son demonios, eso no viene de papá Dios. Y entonces ese demonio le dijo, cómprese este número que se lo va a ganar. Entonces él me dijo, no me interesa su dinero. Más sin embargo, hay personas que esos demonios en el sueño le dicen, cómprese ese número y lo compran y se lo ganan, pero esa plata no viene de Dios, viene del otro lado. Y eso trae consecuencias, problemas de magia negra. Esa plata la van a perder. Si tengo tiempo, les pongo un ejemplo aquí. De un amigo que estuvo en la noche y si vendía lotería, pero para contarles la vida de él. Los dos aspectos de la vida. Nos enseña el maestro Samael. Se llena uno de asombro al ver a tantos prelados y anacoretas penitentes y devotos que amaron a la humanidad a pesar de su avaricia. Todos esos creen que van muy bien y jamás aceptarían el hecho concreto de que van muy mal. Porque como dice la misma Biblia, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, pero detrás de las buenas intenciones estamos violando la ley, entonces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahora, sufren estas personas en los mundos infiernos, ¿por qué? Porque guardaron mal, gastaron mal, viven en eterno combate unos contra otros. Todo el oro del mundo no puede dar un momento de reposo a las almas que sufren en este círculo. El derrochador, aquel que malgasta el dinero, aunque en el fondo se considere muy generoso, está violando la ley. El avaro que nunca hace circular el dinero, que egoístamente lo retiene en forma indebida más allá de lo normal, le está quitando el pan a las gentes, está empobreciendo a la gente, está violando la ley del equilibrio. Fíjense que aquí en Colombia, cuando presentan la ley de la reforma agraria, todas las gentes que están apoyadas por los ricos y apoyan a los ricos estuvieron en contra de estas reformas y se reían y gozaban gozosos. Esas gentes, para ir a esos congresos, están esas gentes ahí creando, bloqueando esas reformas sociales, están bloqueando la ley del equilibrio y la balanza, está bloqueando la ley del autocrático cósmico común, porque hay muchas formas de violar las leyes cuando no se hacen leyes que van a beneficiar realmente al pueblo y cuando se hacen leyes que le van a causar daño, cuando le van a quitar las horas extras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay necesidad de manejarlo. Y ahora sí voy a ponerles unos ejemplitos. Yo tenía, hablando de las loterías. La lotería, eso viene del demonio, mis queridos amigos. Hay un señor que se ganó 50 millones de pesos. No sé si fue que le dieron una cuestión, hizo un negocio, etcétera, 50 millones. Y se fue a jugar casino, mi querido amigo. Y jugaba casino porque le gusta el casino, ese es un vicio. Y él dice, ve, allá en el casino le haga uno desayuno, le dan almuerzo. Claro, no es que lo van a pelar. Y el hombre en 10 días perdió los 50 millones de pesos. Conocí otro señor que era hermano de un señor que tenía un gran laboratorio aquí. Perdió todo, perdió la casa, perdió todo. Tuvo que alquilar una casa y después está como viendo ya, cogiéndose unos patios ahí que se cogen las gentes, hasta ya llegaron. Por culpa, porque eso se lo van cobrando aquí a veces en la misma vida. Y conocí también un señor que a la esposa había comprado una casa grande, buena. Y el esposo la fue hipotecando parte por parte. Llegó un momento en que hipotecó la casa. Tuvieron que conseguirse otra casa. Y ya no era así grande como la que tenía. El hombre tenía un negocio, lo vendió, se lo jugó en casino. Cuando le hipotecaba la casa era para venderla en casino. Vendió su negocio que le daba para vivir y comer y se lo gastó en casinos.
La plata de la familia se la gastaba en casinos, etcétera. Una vida desgraciada, una vida miserable. ¿Por qué? Porque no conocemos estas leyes o porque venimos a la noche y no las comprendemos. Porque eso que le entra a uno por el oído y sale por el otro oído, no. Cuando la gente comprueba y desarrolla una visión espiritual y trabaja psicológicamente para eliminar los defectos y despertar conciencia, la humanidad va respetando estas leyes. Pero mientras no las comprenda, no las respeta. Y puede hablar de la ley del karma y puede hablar de la ley del el cósmico común. Pero una cosa es el cuerpo y la doctrina, y otra cosa es el alma y la doctrina, y una cosa es la visión de los sentidos físicos, de la mente y la razón, y otra cosa es el ojo del espíritu, la visión que nos permite ver más allá. Y el más allá está en todo momento. Cuando se va desarrollando esa visión espiritual, usted está viendo o sea, en todo lo que hay materia y espíritu, y que tenga vida, y usted está viendo ese espíritu en esa materia. Y si es en la letra, como dice el maestro Samael, viendo dentro de la letra que mata porque no la pueden entender, se la aprenden de memoria los religiosos y la repiten como loros amaestrados, pero no han comprado nada y se convierten en doctores de la ley que predican lo que no saben, que recorren mares y cielos para ser un prosélito y que después de hacerlo lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos, porque se ponen a interpretarla y se ponen a adulterarla. Y entonces que la Virgen es virgen, que la Virgen es virgen, que no murió en la cruz, sino que murió en un madero, etcétera. Y entonces la gente repite y entonces se complica el problema. Necesitamos una visión espiritual, hermano, y la estamos divulgando. Necesitamos que ustedes asistan todos los jueves a estas conferencias y que se la enviamos las grabaciones para que se las envíe. Estamos en los tiempos del fin, estamos en el apague y vámonos. Por ahí les tengo una profecía muy buena, muy buena. Próximamente les voy a entregar esa profecía también. Ya la tengo lista, muy interesante. Y hay fechas y hay todo. Y es divina. Está, está en la Sagrada Escritura y está el maestro Samael, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también conocemos, vamos a poner algunos ejemplitos acá. Repito, gentes que se lanzan a la política como presidente, como senadores, como alcaldes y que bloquean las leyes que van a favorecer las situaciones económicas de los pueblos. Eso es una miserableza, ¿ya? Y eso se gana en karma, porque ellos están violando, están atropellando la ley del autocrático cósmico común. Que uno se lanza a esas posiciones para servir a los pueblos, pero son muy pocos los que tienen ese sentimiento de amor por la humanidad en los pueblos y por eso los pueblos pasan trabajo. Y esos pocos son muy perseguidos. Pero cuando están apoyados por Dios, por Papá Dios, nada se puede impedir, porque ley es ley, la ley se cumple y lo que prime es lo divino sobre lo humano. Pues ahora, si se viola las leyes, cada cual tiene que pagarlas. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un amigo. El amigo, él estuvo en la Gnosis y asistía a las conferencias, él vendía lotería. Yo le decía, pero ven acá, porque no hace otro negocio, hermano. Y le explicaba por qué, y la enseñanza, etcétera. Es más, tiene una casa bonita, buena. Yo conocí la casa del hombre. Y es más, el hombre, nosotros íbamos a llevar la gnosis por toda Colombia, de casa en casa, y él una vez fue, y estando en ese plan de difusión, él en una noche tuvo una visión de sueño y una voz le dijo, eh, caminas para adelante y caminas para atrás. Y entonces él me preguntó qué significa eso. Y yo le dije, caminas para adelante porque estás ayudando a divulgar la noche. Y caminas para atrás porque estás vendiendo lotería y eso es de la magia negra. Total, le dije. Y total, un hijo estaba en Bogotá, le dijo, papá, véngase para acá, que aquí le ponemos un negocio y aquí se va. Entonces lo convenció, le hizo vender. Yo le dije, no vayas a vender la casa porque vas a perder todo.
Y el hombre se fue para Bogotá por donde el hijo, apenas llegó el hijo, se compró una cipote moto, le puso una peluquería, puso al peluquero era un homosexual, y total, cuando vino él perdió la casa, perdió todo, quedó sin absolutamente nada, quedó viviendo con la hija más pobre que vivía aquí por un tugurio, perdió la vista, porque estas gentes que venden lotería, etcétera, que se gana la lotería, que manejan esta lotería, están violando la ley del trogo autocrático cósmico común y del karma es miseria en otras vidas. Entonces, todo eso hay que aprender a manejarlo. Tenemos también, vamos aquí a buscarle otra experiencia aquí. O sea, uno las conoce en la vida diaria, conoce personas que pasan por eso, o sea, eh, había un discípulo entró al centro negro. Ese discípulo, él administraba una casa de cita donde van los hombres a hacer sus vulgaridades, sus orías, etcétera, de esas. Yo le dije, mira, salte de eso, ese negocio no es para ti. Búsquete un empleo que sea más honradamente. Bueno, total, el hombre vino y pasó un problema y vino la policía, total, y casi se lo meten preso, entonces ya el hombre se dio cuenta y el hombre dejó de trabajar ahí, nos tocó ayudarlo por buscar otra fuente de vida, etcétera, pero él quería todavía meterse en eso, entonces un día papá Dios en una visión de sueño le dijo, vea, toda la vida me tienes metidos en te andas metido en esos lugares, ¿cuándo vas a salir para poder ayudarte? Entonces ahí fue cuando como hizo un poquito de conciencia, porque toda la vida uno viene por ley de recurrencia a repetir las mismas cosas. Entonces tenemos que volvernos conscientes de la vida para no ser vidas que uno comete errores, para estar cometiendo errores en otras vidas. Para eso necesitamos conocer estas enseñanzas, practicarlas, vivirlas, hacerlas carne y sangre, desarrollar una visión espiritual, inscribirse en nuestro curso gratuito de psicología. Las personas que vivan aquí en Barranquilla, vengan a la conferencia con mi persona todos los domingos a las 4 y 10 de la tarde. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a relajarnos un poquito con la relajación. Ya sabemos, hay que hacer la clave de sol para no olvidarnos de nosotros mismos, preguntarnos a cada instante qué estoy pensando o qué estoy sintiendo, pues estamos pensando en algo, sintiendo por algo, un sentimiento de ira, etcétera, de temor, etcétera, es un yo que nos duerme la conciencia. Hay que estudiarlo, hay que eliminarlo. Hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Si vas caminando, camina, porque la mayoría de la gente van por la calle pensando como idiotas, como tontos, con la conciencia dormida, y por eso le pasan las cosas. Y van a los buses y van pensando, y están en las fiestas, y tan, es difícil, como dice el maestro en la Biblia, el Cristo Jesús, maestro Averamento nos enseña, el discípulo, aunque está en multitud, siempre está solo, porque él está viviendo el momento, él no se identifica con los eventos. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esas capacidades y las podemos desarrollar, pero tenemos que comenzar por hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si te estás bañando, bañate. Si estás en la cocina, la mujer, hombre, atiende tu cocina, etcétera, etcétera. Primero, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? El segundo, ¿qué labor estoy haciendo? Y tercero, ¿qué hay de raro en este lugar? Porque ya está todo almacén y hay un carro a la entrada porque están haciendo una rifa y un poco de globos ahí colgando y tú entras y sales y no te das cuenta de nada, entonces ¿cuál no? Si tenemos que desarrollar más el conocimiento, ¿no? Entrar en el alma de la noche, no quedarnos con el cuerpo de la noche. Ahora sí una pequeña relajación, respiraciones lentas y profundas. Cuando expulsamos el aire quedamos totalmente relajados. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo.